Hola, a partir del 11 de julio y de las inesperadas manifestaciones que ocurrieron en toda la isla de Cuba, manifestaciones de protesta del pueblo contra la realidad que existe en este momento en la isla, el tema de cómo resolver los problemas de los cubanos está presente en todas las latitudes, en todos los países y por supuesto en la mente de cada cubano de bien que desea lo mejor. Una frase recurrente que suena mucho en estos días es la frase martiana de que el futuro de Cuba debe ser con todos y para el bien de todos. Yo estoy de acuerdo con esa frase, pero hay otra frase martiana de no menos vigencia e de importancia en este momento, que fue cuando Martí expresó que no se debe mandar un país o gobernar un país como se manda un ejército. Lamentablemente, a partir de la independencia de Cuba y durante 31 años, desde la primera presidencia de Tomás Estrada Palma en 1902 hasta el año 1931, en que fue depuesto a través de protestas populares el general dictador Machado. Todos los presidentes que ocuparon el poder en ese tiempo, todos fueron generales que arriesgaron su vida en la lucha por la independencia contra España, generales mambises, pero que después, convertidos en presidente en tiempos de paz, son reconocidos por la historia como corruptos y personas que una vez ocupado ese puesto, simplemente intentaron enriquecerse a cualquier precio. Yo considero que tenemos que prestar atención a la historia y sacar conclusiones de ella. Lamentablemente, durante los últimos 62 años, el rol que ha tenido el ejército en Cuba no ha sido el de proteger al pueblo, sino ha sido el de proteger al sistema castrista y al Partido Único, al Partido Comunista. Esa es una realidad. Y por eso es que durante todos estos años, y fundamentalmente en los últimos, los lugares de la esfera económica del país donde hay mayor posibilidad de lograr recursos o bienestar que están relacionados fundamentalmente con el turismo internacional, donde hay prebendas y beneficios, ahí está el ejército. Eso se le ha dado al ejército. Y ellos son los que incluso tienen acceso a viviendas, que es algo impensable para el 99% de la población cubana. Eso es así porque el ejército durante todos estos años ha sido un instrumento de la élite para eternizarse en el poder. Se ha convertido en realidad en un órgano de represión y el país ha estado todo el tiempo militarizado bajo el pretexto de una amenaza de agresión externa que en realidad nunca llegó. Esa realidad ha influido tanto en los cubanos y muchas veces no somos conscientes de eso, que incluso el vocabulario diario de los cubanos está influido por eso. Nosotros utilizamos frases como ofensiva económica, jefatura, destacamento, campañas, marchas, unidades, comité de defensa, vanguardia. Toda esa fraseología ha estado, que nos impregna, ha venido de la militarización consciente que ha hecho el poder en toda la población de Cuba. Incluso intentan que sea vigente la descabellada idea de que Cuba sea una eterna Baraguá, cuando Cuba no debe ser un país que continuamente esté en guerra, porque la guerra significa siempre destrucción y muerte. Cuba debe ser un país que esté dedicado a progresar, a crear riqueza, a crear bienestar para todo el pueblo y no solamente para una ínfima, una pequeña parte que son los que ostentan el poder o los que apoyan
el poder. Todos los cuadros dirigentes a todas las instancias de Cuba tienen grados militares. Eso no ha sido casual. Eso es una manera de convertirlos en obedientes y serviles soldados, como de hecho cada cubano es un soldado, que debe defender al partido único y al castrismo. No existe ni ha existido otra opción. Quien intenta pensar de otra manera es catalogado como no patriota, como traidor y con toda la otra serie de descalificativos que se ha nombrado al que piensa de una manera diferente en Cuba. Pero repito, la idea, el objetivo siempre ha sido uno, que esa élite, que en realidad han sido Fidel Castro y su hermano Raúl Castro y sus cercanos, se mantengan a cualquier precio en el poder. En el futuro de Cuba, yo considero que el rol del ejército debe ser mínimo y solamente dedicado a la defensa contra la agresión externa. Eso posibilitaría liberar miles de cerebros y brazos que son muy necesarios para sacar al país de la ruina en que este momento se encuentra. Los generales necesitan conflictos. Los generales necesitan generar tensiones. Los generales necesitan guerras, porque si no las tienen, entonces ellos desaparecen. Es como si mañana apareciera un medicamento que tomándolo desaparecieran todas las caries dentales. Inmediatamente tendrían que desaparecer todos los dentistas. Los dentistas viven de las necesidades que tenemos los seres humanos de ir a que nos reparen los dientes. Los generales viven de las tensiones sociales, de los conflictos y de las guerras. Cuba debe salirse de esas premisas. Cuba debe salirse de esa realidad. Cuba debe dejar de ser un factor desestabilizador en Latinoamérica, en África, en el Medio Oriente y en todo el mundo, como lo ha sido durante 62 años. El ejército cubano ha estado en incontables conflictos en todo el mundo que no debía. Ese no es el rol de una pequeña isla que además está empobrecida. Pero como nos convertimos en satélites de la Unión Soviética, que tenía sus objetivos geopolíticos muy claros, y apareció un líder con una desmedida necesidad o deseo de poder como Fidel Castro, se conjugaron esos dos factores y eso no ha provocado más que muerte en muchos países de los habitantes de esos países y de cubanos que han sido enviados a cumplir misiones a lugares donde ahora, pasados los años, ni se reconoce ese rol de los cubanos, incluso se nos considera agresores, se nos considera asesinos. Esa es una realidad también de la que no se habla en Cuba. Los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Y lamentablemente Cuba ha sido una ficha más en los deseos o las necesidades económicas de la Unión Soviética en su tiempo, y puede serlo ahora de China o puede serlo de Irán, y siempre manteniendo a la isla en un conflicto permanente con el vecino más cercano, además del país más poderoso del mundo, que son los Estados Unidos. Yo no soy partidario de intervenciones americanas en Cuba, como también estoy en contra de intervenciones en Cuba en cualquier país del mundo. Y considero que Cuba tiene que lograr, una vez pasado este nefasto periodo de castrismo y comunismo que hay en Cuba, sentarse en la mesa y a través de la diplomacia llegar a acuerdos con los Estados Unidos que permitan una buena vecindad. Eso no significa que siempre tengamos que coincidir con las ideas o los intereses de los Estados Unidos, pero tenemos que tener una relación como la tienen el resto de los países del Caribe, República Dominicana, México, los países caribeños, las islas caribeñas,
que ninguno de ellos está en guerra constante con los Estados Unidos. Y ese deseo de conflicto, de guerra, estuvo en la mente de Fidel Castro desde la Sierra Maestra, cuando escribió y después posteriormente lo expresó en muchos discursos, que los objetivos de su vida era destruir los valores de los Estados Unidos y destruir a los Estados Unidos como país. Eso es imposible y le dio mucha gloria a él como persona, pero destruyó completamente al país y lo puso muchísimas veces en riesgo de desaparecer, no solamente en la crisis de los cohetes, de la crisis de octubre del año 61. Nosotros podemos tener un futuro diferente y el ejército cubano tiene que cambiar su rol. Tenemos que cambiar este paradigma de que siempre los generales, con sus ambiciones y sus intereses, sean los que manden y los que definan el futuro y la vida de la nación. Esa es una realidad que es posible porque la historia lo demuestra. Y así ha sido fehacientemente en todos los países excomunistas, en todo el bloque de los países comunistas. El rol del ejército ha cambiado. Son respetados, pero no son los que deciden los destinos de la nación o los que tienen las mejores prebendas y los mejores beneficios a costa del resto del pueblo. El futuro de Cuba debe ser realmente no de patria o muerte, sino de patria y vida. Muchas gracias.